A continuación, el mensaje presentado por la pastora María Eugenia Pino. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante. Aquí hay dos historias y una de ellas, la primera, fue interrumpida por otra historia, por otro milagro, pero nos vamos a abocar solamente a una de esas historias. Entonces, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21, leemos en el nombre del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Saltémonos al versículo 35. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí tenemos una de las tantas maravillosas obras de amor, de compasión, de misericordia de parte de Jesucristo hacia el pueblo necesitado. Aquí tenemos la historia de una familia, de un padre específicamente. Él fue el que se acercó al Señor Jesús y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, o sea, era un líder religioso. No solamente José de Arimatea fueron los que creyeron en Jesús, sino que había muchos entre los líderes religiosos, entre los fariseos, que creyeron en Jesús. Este hombre tuvo que vivir una situación muy triste, muy dolorosa, extrema, la enfermedad y la muerte de su amada hijita, para poder rendir su corazón públicamente ante los pies de Cristo. Vemos nosotros que hubo uno de los fariseos principales que se acercó a Jesús de noche. A él el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes? Él se acercó de noche porque él temía que lo vieran. Pero él creía en Jesús. Pero este hombre Jairo, que no aparece anteriormente a esta historia, no se dice nuevamente sobre él. Este hombre era tal su necesidad, era tal su dolor, era tal su desdicha, que fue donde el Señor y se humilló delante de él. La Biblia dice que vio a Jesús y se postró a sus pies. Eso era señal de adoración. Eso era señal de que Jairo reconocía en Jesucristo al Mesías, a un ser superior a él. Era más que un profeta, y dice: y le rogaba mucho. ¿Y qué le decía? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Él
confiaba en el poder de Dios, sabía que Jesucristo no tenía que hacer show delante de la familia para que creyeran, un gran espectáculo. No tenía que gritar tan fuerte. Jesús solamente podía poner las manos sobre la niña y la niña iba a sanar. Esa era la fe de Jairo. Bueno, hasta ahí la historia en ese momento, interrumpida por otra maravillosa historia que comentaremos en otra ocasión. Pero la historia de Jairo comienza nuevamente en el versículo 35 y dice que Jairo, que estaba presenciando toda la situación de la mujer, quizás, permítanme concluir, quizás el Señor permitió que la situación de Jairo fuera interrumpida por la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, a la cual el Señor sanó instantáneamente y que destacó por la fe de esta mujer: si tan solo tocar el borde del manto seré sana. Y el Señor reconoció la fe de esta mujer y todo eso fue también públicamente. Y eso lo presenció Jairo. La situación que él vivía, uno podría decir que era más terrible porque era su hija. Solo Dios sabe qué dolor es superior a otro, pero nosotros podemos comprenderlo, era su hijita la que estaba agonizando. Entonces él vio toda esa situación de la mujer y vio que el Señor aprobó la fe de ella, vio que el Señor la sanó instantáneamente y a lo mejor todo eso, el que él fuera testigo de esa situación, sirvió para fortalecer más aún su fe. Porque después se acercaron de la casa de él y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Qué habrá sentido aquel varón en ese momento? ¿Por qué no vine antes? ¿Por qué no me apuré? ¿Por qué se habrá entrometido esa mujer enferma de sangre? Esa mujer que era inmunda. Me ganó la bendición. Mi hijita se murió. ¿Qué habrá pensado? ¿O por qué Jesús prefirió esa mujer anciana en vez de mi hija que recién estaba empezando a vivir? Pero el Señor, después de que él oyó lo que le decían, le dijo: no temas, cree solamente. Eso es todo. No temas, cree solamente. Cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó una gran tempestad y vieron a Jesús, estaban tan asustados, el pánico les tomaba completamente, tan asustados que llegaron y vieron a Jesús y creyeron que era un fantasma y se asustaron mucho. Y Jesús les dijo: no temáis, yo soy. No temas, hermana, no temas, hermano, no temas, siervo del Altísimo, no temas, sierva del Altísimo. No temas la situación que sea que tú estás viviendo, sea de flujo de sangre, sea un problema que estás viviendo tú personalmente, o sea un problema que está viviendo un hijo, un nieto, un amado de tu corazón. No temas, dice el Señor. Cree solamente. Es todo lo que te pide el Señor. No importa la situación, que para ti es importante y para los demás es una tontera, no importa. El Señor se adecúa a nuestro nivel. No temas, solamente cree, cree, cree. Pero no temas, dice el Señor. Y después dice que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Había una multitud presenciando todo esto. Pero el Señor no permitió a nadie seguirle, excepto a 3 de sus discípulos. Aparte, obviamente, que iba Jairo. Y fueron a la casa, dice la Biblia. Llegaron allá y el Señor vio el alboroto y a los que ya lloraban y lamentaban mucho. Estaban haciendo duelo. La niña había muerto. Todos compartían el dolor, todos gritaban, todos se lamentaban. Algunos rasgaban sus vestiduras. Usanza del pueblo judío en señal de dolor, en señal de luto. Había un gran alboroto a causa del dolor, a causa de la niña fallecida. Y el Señor les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué sucedió? En vez de haber rostros de asombro, un silencio de asombro, que hubo reproches.
y se burlaban de él, dice el versículo 40. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los echó a todos los sacó. Y dice que tomó al padre y a la madre de la niña y a los 3 discípulos que estaban con él. A todos los echó. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y el Señor dio las recomendaciones del caso, que había que alimentar a la niña. Aquí hay palabras, usted conocerá la historia, la habrá leído muchas veces, incluso hasta en películas la habrá visto. Pero el mensaje de hoy radica en unas pocas ideas. La primera es que usted debe acudir siempre al Señor. Jesucristo no debe ser su última instancia. Acuda siempre al Señor. Acuda siempre al Señor y en primer lugar. Otra idea que nosotros podemos sacar y debemos atesorar en nuestro corazón, que el Señor, en medio de todo nuestro dolor y en medio de la dificultad de nuestro problema, nosotros no debemos temer, debemos creer en Dios, confiar en Dios. La respuesta de Dios no siempre es como nosotros la esperamos. Yo lo he experimentado, hay cosas que yo quisiera que hubieran sido diferentes. Mi hija Rafaela, ella fue hospitalizada en mayo del año pasado y siguió con un tratamiento porque ella tiene un defecto en un riñón y ella tiene que ser operada. Bueno, el Señor sabe lo que va a suceder ahí. Yo quisiera que ella no fuera operada. Yo quisiera que ella nunca lo hubieran hospitalizado. Yo quisiera que el Señor la sanara directamente y que fuera un tremendo milagro para yo testificar, y quisiera que del cielo me cayera una radiografía para ahorrarme el bono en donde mostrara que la niña está sana. Yo quisiera muchas cosas, pero no siempre lo que yo quiero es parte del plan de Dios. Pero sí tengo que creer con todo mi corazón que lo que el Señor quiere hacer, que lo que el Señor haga, es lo mejor. Es lo mejor. Si Dios quiere sanar directamente a la niña, gloria al Señor. Si Dios quiere utilizar al hospital, a los médicos, entonces, gloria a Dios, el Señor sabrá lo que hace. Pero debo confiar y creer, no debo temer, debo creer en el Señor. Y lo otro que nosotros debemos hacer es por lo cual esta palabra principalmente es entregada a ustedes. La Biblia dice que el Señor echó a todos del lugar. A toda la gente que estaba, los sacó. Los echó. La Biblia lo dice claramente, y echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a los que estaban con él, es decir, a los 3 discípulos. ¿Y por qué los tomó? Porque el Señor tenía un plan. Y para ese plan, esa gente molestaba. Y he aquí lo que el Señor tiene para usted, hermanos. Hay veces en que el Señor quiere hacer un tremendo milagro en su vida, quiere hacer una tremenda obra en su vida, pero no lo puede hacer porque Dios está esperando que de su vida salgan algunos elementos que son tropiezos. Pueden ser pecados, pueden ser cosas buenas que usted no ha hecho y que debería hacer. Puede ser que Dios le ha encomendado hacer algo y que usted no lo ha hecho, entonces Dios quiere bendecirlo, pero no puede bendecirlo porque usted no le ha obedecido. Pero también puede ser que Dios quiere que usted de su vida saque a algunas personas. En el caso de esta historia bíblica, eran muchas, no sé cuántas, unas 50 personas. ¿Ha pensado usted esto? ¿Ha pensado usted que en su vida a lo mejor hay personas que son instrumentos del enemigo, que están siendo obstáculos en su vida? Obstáculos para que usted se desarrolle. ¿Qué es lo que debe hacer? Usted debe sacar a esas personas de su vida. Ahora resulta que en ocasiones pueden ser personas tan cercanas que usted no los puede sacar. No es como decirle a un amigo, sabes que nuestra mina hasta aquí llega, porque en realidad tú no buscas a Dios y yo quiero buscar a Dios y quiero estar con aquellos que realmente quieran buscar el rostro del Señor. Y tú no quieres, tu camino es otro y el mío es otro, así que nos separamos. A menos que tú decidas consagrarte a Dios.
Hay veces en que a lo mejor son nuestros padres, nuestra familia, y nosotros no podemos cortar con el marido y decir, ¿sabes qué? Esposo mío, te dejo porque tengo que servir a Dios. Ahí no lo podemos hacer, pero sí podemos sacarlos de nuestros corazones en el sentido de que ocupen el lugar que a Cristo le corresponde. En el sentido de que usted deje de prestar oído a personas, ya que no puede sacarlas de su vida, pero sí las puede sacar de su corazón en esta área en que usted no le presta atención a personas que decaen su fe, a personas que son obstáculos, a personas que le dicen no si no se va a poder, como a mí me decían con mucho amor. Yo sé que la intención era lo mejor, por eso que no había que sacar a estas personas. No te metas en esto, por favor no haga esto, usted está muy ocupada, ¿cómo va a tomar este tema de la radio? No lo haga, no lo haga. Entonces el Señor a mí me tuvo que decir, me dijo, no escuches a estas personas, no las escuches. Entonces cuando uno, que no es el caso mío, porque yo no tenía que sacar a estas personas, estamos unidas a personas que no podemos sacar de nuestras vidas, pero que están siendo obstáculos, están siendo voceros de Satanás sin que ellos se den cuenta o que ellos se den cuenta. Nosotros lo que tenemos que hacer es no prestar oído. Ya, muchas gracias por su opinión, pero yo voy a hacer lo que el Señor diga y seguir adelante. Hay veces, hermanos, y repito, que Dios quiere hacer grandes maravillas en nosotros, que el Señor quiere hacer grandes victorias, grandes señales, grandes prodigios, quiere disparar nuestro ministerio, pero no lo puede hacer porque hay personas en nuestras vidas que están de tropiezo en nuestro camino. Hay personas en nuestras vidas que son obstáculos y que nosotros no queremos soltar. Y el Señor dice, por eso es que te sucede esto, por eso tu enfermedad, por eso tus problemas económicos, por eso es que en el lado ministerial o espiritual, que llegas hasta un nivel y de ahí no pasas. Por eso, porque en tu vida hay personas que tienes que sacar, porque en tu vida hay hechos que tienes que sacar, porque en tu vida hay objetos que tienes que sacar, porque en tu vida hay amistades con las cuales tienes que cortar, porque en tu vida hay personas, hay familiares, hay cónyuges, a los cuales tú estás escuchando mucho más que mí. Sácalos del lugar que tú le has dado. Eso es lo que hay que hacer. Seguir adelante. Una vez, una hermana, yo la conocí por otra hermana de la congregación. Esta hermana había sufrido una decepción muy grande en su local de reunión, en su iglesia. Entonces yo fui para entregarle una palabra de aliento, porque es la invitación que a mí me dieron. Recuerdo que yo le hablaba y que comprendiera y que siguiera adelante y que a lo mejor esta otra persona que había traicionado su confianza había sido una caída, que siguiera adelante. Y esta hermana me decía, no, es un estilo de vida que lleva esta persona. Y yo no me atrevía a decirle, y el Espíritu Santo traía mi corazón y me decía, dile que salga de Babilonia. Y yo no podía, porque una cosa que yo tenía muy claro, que yo no quería que a mí me dijeran que yo robaba ovejas. Yo no quería eso. Y le daba ánimo a la hermana y le visité muchas veces. Recuerdo que tenía o el sábado o el miércoles en que yo le iba a visitar con el fin de darle ánimo para que se levantara y siguiera adelante. Y recuerdo que ese día, cuando el Espíritu Santo me hablaba y me decía, dile que salga de Babilonia. Recuerdo que cuando no lo hice, el Señor me habla por el camino y me dice, ¿por qué has temido más la opinión del hombre que del Dios Todopoderoso? ¿Por qué te acobardaste ante el hombre, ante la opinión del hombre, y no me temiste a mí? Y yo dije, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y después tuve que decirle a la hermana y leerle la porción bíblica que era para ella. Y el Señor había confirmado esa palabra en su corazón, y después a través de instrumentos, incluso a través de una persona que ella no conocía, se acercó a su lugar de trabajo y le dijo, el Señor dice tal y tal cosa. Entonces, hay veces en que nosotros, por miedo al hombre, no hacemos ciertas cosas, por miedo al que dirán, no hacemos ciertas cosas. Pero cuando tenemos la certeza de que es el Señor, nosotros debemos temerle a Dios. Yo le temí más la opinión del hombre, me interesó más mi prestigio que la opinión de Dios, que el mandato de Dios, y fui cobarde, y Dios justamente me reprendió. Y como yo le temo a Dios, recapacité, pedí perdón y obedecí.
Hermanos, hermanas, ¿qué tienes que sacar de tu vida que todavía está y tú ya sabes que está? ¿Cuántas veces personas en tu familia que tú has ministrado una y otra vez, y dicen ahora sí, y siguen en el pecado? Y tú los sigues cobijando bajo tu ala. Y el Señor dice, porque maldición has traído a tu casa, porque has permitido el pecado entre los tuyos. Hermano, teme al Señor. Hermana, tema al Señor. Porque Dios es de temer. Dios es de temer. Tema con todo su corazón al Señor. Limpie su vida, no solamente de sus acciones, sus pensamientos, en sus palabras. Limpie su vida respecto a objetos que tiene en su casa que no agradan al Señor. Y limpie su vida respecto a personas que están siendo obstáculo para que Dios se desarrolle en su vida. ¿Dónde estaría si hace tiempo hubiese obedecido usted? ¿Dónde estaría ahora? Tengamos cuidado. El Señor sacó, echó, hermanos, no fue, por favor, podrían retirarse. No, los echó fuera, una orden, un mandato, algo urgente. Y después de que todas esas personas salieron de ese lugar, salió la incredulidad, salieron los demonios, salieron todo lo que se oponía, hermanos, todo lo que se opone a que tú te desarrolles. Cuando salga todo, vendrá la resurrección a tu vida, la resurrección a tus finanzas, la resurrección a la salud de tu cuerpo. El Señor ahí te dirá, levántate, siervo, a ti te digo, levántate. Y el Señor dirá, cuántos vientres, cuántos ministerios secos, en el nombre de Jesucristo. Sal del pecado. Y si tú no estás en pecado directamente, sal del pecado de la desobediencia. No le temas más al hombre y haz lo que tienes que hacer. Ha hablado el Señor. Yo he entregado la palabra de Dios. Si usted quiere, la toma. Yo le sugiero que la tome. Porque Dios es de temer. Yo he cumplido con lo mío y yo estoy libre de la sangre suya. Amén. Este fue el mensaje presentado por la pastora María Eugenia Pini.